Efesios 5, voy a leer versículos 15 a 17, que dice: mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos a cuál sea la voluntad de Dios. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos por tu Espíritu Santo, Señor, que lo ilumina así para nosotros. Y gracias te damos, Señor, por la certeza que tenemos en la esperanza que nosotros tenemos en ti. Pedimos ahora que tú nos hablas por medio de tu palabra y que podamos entenderla. Y no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra igualmente, Señor. Gracias te damos por tu poder en tu iglesia y en nosotros, Señor. Y pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hoy celebramos el último día de 2023. Y como dijo, en los 365 días de 2023, la pregunta es, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Y buena pregunta es que si hicimos más que 2022, porque sabemos que hay 24 horas en un día, igual para todos, igual en cada año. Los ricos no pueden comprar más tiempo, los pobres no tienen menos tiempo. En problemas, en tiempos de gozo, en paz, en tiempos de guerra, al incrédulo, al creyente, hay 24 horas en el día para todos. Eso es algo interesante. Hasta que llegamos con el Señor, que vivimos fuera del tiempo, nosotros estamos bajo de ese tiempo. Y en el Salmo 90, versículo 12, dice el salmista: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Wow. ¿Qué hiciste en 2023? La pregunta es, ¿contaste o contamos nuestros días? ¿Qué hicimos en 2023? En el nuevo año, como costumbre, es tiempo de reflexionar en cambios que queremos o necesitamos que hacer en algún aspecto de nuestras vidas y comprometernos a lograr algo por el nuevo año. Oímos que hacen resoluciones para el nuevo año. Una resolución es básicamente una tarea o una meta en que pones, una meta que te pones a ti mismo y te propones alcanzarla en un tiempo determinado. Y nosotros hoy, y muchos en los Estados Unidos hoy en día, están haciéndolo para este nuevo año en el 2024. Y nosotros sabemos que muchas veces los dos áreas mayores es en el perder peso y también en la área de las finanzas. De comer mejor, ejercicio y todo eso. Y en las finanzas, ¿cómo se dice? Organizarnos en la área de las finanzas. Esos son los dos más populares resoluciones que hay. Pero para creyentes es más tiempo con Dios. La resolución o lo que nos proponemos. A leer la Biblia en el año es una meta que creyentes tienen en este año. Yo sé que muchos lo han puesto para 2023. Yo no sé si lo lograron o no. Otro es más tiempo comunión con los hermanos en Cristo. Ahí es una buena área. Otros más tiempo con familia, más tiempo con nuestros hijos, más tiempo con nuestra esposa. Pero yo creo que todo creyente tiene una meta de servir más al Señor. Ahora, a reflexionar con eso en mente, ¿qué hiciste en 2023?
¿Mejoraste en esas áreas o realmente te alejaste de lograr más en esos días en cuanto a eso? Contamos nuestros días. ¿Qué hiciste con los días que Dios te ha dado? Porque si yo pregunto de prioridades a todos los que están aquí en esta vida, el creyente va a decir, pues mi prioridad de esta vida es Dios, número 1. Mi familia, número 2. La iglesia, número 3. Tiempo para con Dios, tiempo para la familia y la iglesia. Pero uno dice, ¿hay más prioridades? Y es claro que sí, tenemos prioridades. Porque es interesante. Hay 365 días al año. Sí, y vi muchos diferentes aspectos de eso. Pero si pones todas las horas, por ejemplo, que duermes, todas las horas que duermes y los pones en días, ¿cuántos días serán todos los tiempos que todas las horas que duermes, cuántos días serán en un año? Pues el promedio es 122 días en el año que duermes. 122 de los 365 días del año. 122 de ellos duermes. Ahora el trabajo. ¿Cuánto tiempo trabajas? Y yo entiendo, unos más y unos menos. Duermen más, unos trabajan más y unos trabajan menos. Son 85 días del año que de los 365 que tú trabajas. Ahora, ¿cuánto tiempo para bañarte y comer? Eso es 30 días. Manejar. Aquí en California es una tarea de manejar o en el bus o lo que sea. ¿Cuánto tiempo estamos viajando durante el año? ¿Cuántos días? Son 13 días. Ahora en el entretenimiento. Delante de tu teléfono o de la televisión. Eso es 51 días. Y yo sé que para muchos tal vez es 90 días, pero 51 días promedio en los Estados Unidos. Okay. Si hacemos una suma de todos esos días, son 301 días. 301 días hacemos en dormir, trabajar, bañar, comer y manejar y en el entretenimiento de nuestros teléfonos. 301 días. Eso queda 64 días quedan. ¿Para qué? Dios, tu familia, tus niños, tu esposa. ¿Cuántos para la obra del ministerio? Eso es muy importante a pensar. Porque tenemos que hacer todas estas otras cosas, son necesarios en la vida, pero se quedan 64 días para tu llamado. Ahora, si tú vas a la iglesia cada domingo, y si tú vas a los estudios bíblicos cada miércoles, si tú oras y lees la palabra de Dios media hora cada día, eso, la suma de ellos es 14 días en el año. 14 días. ¿Sabes cuánto es el promedio en los Estados Unidos que los creyentes están en esas cosas? Es 3 días. 3 días. Wow. Imagínate, 51 días en tu teléfono y unos mucho más. 3 días. En lo que es la prioridad para el creyente, en las cosas de Dios, apartando lo que es de la familia y de sus hijos. Eso es increíble. Y cuando leemos aquí, en Efesios capítulo 4, versículo 1, está hablando de cómo andamos, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Eso es conforme a tu llamado. Andar conforme a tu llamado.
Y lo que leímos en Efesios 5, que mirar pues con diligencia cómo andéis. Y cuando estamos andando, estamos hablando de la vida. Y lo que leo Josué al principio, muchas veces menciona cómo andamos. Y aquí dice, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. 64 días quedan donde nosotros tenemos que aprovechar bien el tiempo y no ser necios, no ser insensatos, pero conocer, entendidos de lo que es la voluntad de Dios. Ahora, estos versículos están en medio del contexto práctico de esta carta, con el enfoque en nuestro comportamiento como creyentes. Los primeros 3 capítulos de esta carta, Efesios, son teológicos, enfocándose en la doctrina del nuevo pacto y nuestra posición en Cristo Jesús. Ahora, los últimos 3 capítulos aquí, donde se halla estos versículos, habla de la conducta cristiana, con mandamientos, y habla con mandamientos y habla con exhortaciones. Como dice en 4:1, mira cómo andéis, que ruego que andéis conforme a tu llamado. Ruego que andéis conforme a tu llamado. En 5:1, capítulo 5, versículo 1, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor. Y nosotros acabamos el capítulo 13 de 1 Corintios, mucha exhortación, mucho desafío para nosotros en el área del amor. Y en versículo 18 del capítulo 5 dice, sed llenos del Espíritu Santo. Dice, no os embriagáis con vino, en lo cual hay desilusión, antes bien sed llenos del Espíritu, controlados por el Espíritu de Dios, hablando de nuestra conducta. Habla de andar como dignos de nuestro llamado como creyente. Y el contexto que vemos, eso es el contexto en que vemos estos versículos, que dice, mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensatos, sino que entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No insensatos, no necios. ¿Cuántos saben que es común a comenzar algo y no terminarlo? Algo que comienzas. Hablando de proposiciones o resoluciones, es fácil a comenzar algo. Voy a leer la Biblia, toda la Biblia en este año. Pero ¿qué pasa a la mitad? A la mitad, muchas veces, algo ahoga, algo viene, estorba, o te aburres. Eso es interesante. Pero, ¿cuál es? O muchas veces ni terminan los primeros pasos de lo que es. Y la vida llega a ser una colección de cosas no terminadas. Yo les exhorto que piénsalo, porque yo creo que saben de lo que estoy hablando. La gente, los creyentes en la vida cristiana, que realmente quieren vivir para la gloria de Dios, para glorificar al Señor, son los que han aprendido a aprovechar bien el tiempo. ¿Entienden esto? Los que realmente viven para glorificar a Dios son los que han aprendido a aprovechar bien el tiempo. Y en la vida común, nadie, aunque es tu negocio, tu vida personal, tu vida espiritual, va a cumplir sus sueños sin aprovechar bien el tiempo. A contar nuestros días. En 16 dice aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Pablo usa la palabra de tiempo aquí, que no es cronos,
Cronos habla de horas, de minutos, de segundos, como en el reloj. Es cronos. Pero él usa kairos. Kairos en el griego se refiere a una época de tiempo medido. Un bloque de tiempo. El tiempo que te ha dado el Señor aquí en esta vida. Dios establece los límites de tu vida. Tienes que entender eso. Cuando Él dice, vuelves a la tierra. Cuando Él dice, vuelves al polvo, dice Salmo 90. ¿Ok? Cuando Él dice. Y tu oportunidad de servirle existe solamente entre esos límites de tiempo que Dios te da. Lo que está diciendo aquí. Tu vida tiene ciertos días y Pablo está diciendo, aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Aprovechar bien el tiempo. Cuando tú te mueres, ya se va la oportunidad que tú puedes servir al Señor. Ya se va. Porque hay límites de tu vida. Para ser esos creyentes que cumplen todo lo que puedes en el servicio al nuestro Dios, tenemos que hacer lo máximo en el tiempo que Él nos ha dado. Que Él nos ha dado. Es algo interesante pensar eso. Es algo oportunidad. En la mitología griega hay una estatua, una imagen, un dios. Y realmente los romanos lo llaman Kairos. Pero este dios tiene alas en sus pies y tiene un bonche de pelo en el frente y detrás no tiene nada de pelo. Pelón. Y tiene un escrito. Dice, ¿cuál es tu nombre? Dice, mi nombre es oportunidad. Oportunidad. ¿Por qué tienes pelo en el frente? Es para que el hombre me pueda tomar la oportunidad. ¿Y por qué eres pelón de atrás? Cuando pasa, no me pueden ya tomar. Mientras que pasa la oportunidad, lo tienes que tomar. Aprovechando bien el tiempo. Aprovechando tiene el sentido de comprar. En inglés dice redeem the time. Tiene el sentido de comprar o algo comprado. Fue usado para comprar un esclavo para soltarlo. Eso es el sentido de aprovechar aquí. Tiene la idea de redención. Nosotros debemos redimir o comprar todo el tiempo que tenemos y usarlo para el servicio del Señor. Y acuérdate, no son los 365 días de la semana, el año. Porque nosotros tenemos que comer, trabajar, tenemos que dormir. Son esos, tal vez 64, es diferente para cada persona. Tenemos que tomar, redimir, comprar, aprovechar ese tiempo que tenemos. Y dice, con diligencia andamos, no como necios, sino como sabios. No necios, aprovechando bien el tiempo. Porque la cosa más necio que puede hacer el creyente es perder el tiempo, la oportunidad que Dios le da aquí. Enséñanos a contar de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Porque sí es algo necio, insensato de perder nuestro tiempo. Porque a una vez perdido ya no hay. Napoleón dijo, entre cada gran batalla hay 10 a 15 minutos que son cruciales, críticos. Si no tomas ese periodo, tú ganas la batalla, pero si lo pierdes vas a ser destruido. Eso, él está hablando de una batalla que dura tiempo. Hay cierto tiempo que tenemos que aprovechar en que nosotros estamos aquí. Pablo dice aprovechar bien el tiempo. Tenemos que tomar cada oportunidad
también de decir no al pecado y caminar en justicia en 2023, en 2024. Eso también es aprovechar bien el tiempo. Que nosotros vamos a decir no al pecado, no a la flojera, no a la glotonería, no al chisme y sí a la justicia. El amor no se goza en la injusticia, más se goza en la verdad, como hemos visto. Mira lo que dice en Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículo 10, dice, así que, según tengamos oportunidad, ¿qué dice eso? Entre este tiempo que Dios nos ha dado, en cuanto tenemos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Wow. Nosotros vamos a amar a todos, más a tus hermanos en Cristo, el que son engendrados por Él. Crítico. En Romanos capítulo 8, versículo 13, dice, porque si vivís conforme en la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aprovechando bien el tiempo, ¿qué? Aprovechando bien el tiempo, diciendo no al pecado. Andando en el Espíritu y no dando a los deseos de la carne. Es lo que está diciendo. En cuanto al pecado, cuando estamos viendo aprovechar bien el tiempo, aprovechamos la oportunidad de decir no al pecado. Y cuando hablamos de tiempo, sabemos que Dios da a unos pocos años y a otros nos da hasta 90 años. Mi papá va a cumplir 94 años en este abril de 2024. Hice un funeral para Sam Burton el año pasado. Él vivió 97 años y hasta el último él predicando el evangelio, predicando en Mission Valley Chapel a 96 años, aprovechando bien el tiempo. Cada uno de nosotros, unos nos da poco tiempo, unos más tiempo, solamente sabe Él. Él solamente sabe el tiempo de cada uno de nosotros, lo que tenemos. Y la pregunta es, ¿qué con tus prioridades? Como dije, para el creyente usualmente es Dios primero y todo el contexto de lo que es servir a Dios en la iglesia. Y hermanos, las promesas tienen que entender, si eres creyente eres parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. ¿Okay? Todas las promesas que Dios da en su palabra son en el contexto del cuerpo de Cristo, para la iglesia. No son promesas individuales no, son para su cuerpo. Nosotros somos cuerpo de Cristo. Tenemos que vivir entre el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo crece según la obra de cada uno en el cuerpo. Y unos que son descontentos con su don, otros que creen su don es superior que otro, todo eso es pecado. Nosotros en el contexto de Dios tenemos que entender dónde estamos con el Señor, que todo lo que hacemos es Él el que lo hace. El poder que obra en nosotros es el poder de Cristo, como dice Efesios capítulo 3. Las prioridades que son nuestros en Dios, hay que pensarlo. ¿Qué son tus prioridades en cuanto a la comunión con los santos? En cuanto al estudio de su palabra, en cuanto a leer la palabra, meditar la palabra, memorizar la palabra. Y luego la familia. Mucho de mi prioridad es mi familia y es una buena prioridad. Pero ¿qué haces con tu familia? ¿Los arrimas a las cosas de Dios? ¿Enseñas a tus hijos a temer a Dios? Porque un día ellos ya no te van a tener, ya no hay necesidad llamado de ellos a obedecerte. No. Cuando crecen,
eso de obedecer a vuestros padres es mientras que ellos son niños. Ellos van a llegar a la edad donde ya no es necesario que ellos te obedecen, porque ellos van a salir de tu casa, tú también tienes que obedecer. No. Cuando ellos salen te tienen que honrar, pero a quién es que ellos tienen que obedecer es a Dios. ¿Por qué? Porque tú los has enseñado a honrar a Dios, a temer a Dios, y con eso viene la obediencia a Dios. Porque cuando están grandes van a decir, oh papá, ¿puedo hacer esto? Si yo digo sí, que me tienen que obedecer en esto, ellos van a tomarlo como aprobado por Dios. No, ellos tienen que ser entendidos lo que sea la voluntad de Dios, para que ellos puedan. Eso es la familia. Nuestra oportunidad sí es comunión, gozo, salir y esto y lo otro, pero animarlos a las cosas de Dios. Es muy triste cuando los niños deciden, yo voy a ir acá. Ya no quiero ir a esta iglesia. No. Tú vas a acercarte donde nosotros estamos adorando a Dios. Porque ahí es donde tú estás creciendo y enseñando y sirviendo. Va a haber tiempo cuando ellos sí escogen. Y luego la iglesia. La prioridad de la iglesia. Muchos dicen que eso es su prioridad. Pero hay que analizar qué hicimos en 2023. 2023 en cuanto a la iglesia de Cristo Jesús. Y nosotros estudiamos eso. En 1 Corintios capítulo 12, cuando habla del cuerpo, no hay nadie que ha estado aquí en eso, no entiende lo que es el cuerpo de Cristo. Y no entiende cómo es el crecimiento dentro de la iglesia con los dones espirituales de cada uno de nosotros. Yo sé que entiende. Y en 12:27 dice, vosotros sois cuerpo de Cristo. Cuando Pablo está diciendo eso, él está diciendo, ustedes tienen todos los dones necesarios de funcionar como cuerpo de Cristo. Como dijo a los corintios, no os falta ningún don espiritual. En cada cuerpo donde él está edificando el cuerpo, tenemos todos los dones espirituales para ser efectivos en el reino de Dios. El problema es que muchos no ejercen sus dones. Pero aquí Pablo está diciendo, aprovecha bien el tiempo, aprovechando bien el tiempo. Hay un reformador que se llama Philip Melanchthon. Melanchthon tenía un récord de cada minuto que él perdía. Y al fin del día tomaba esa lista de los minutos que él perdía y lo confesaba a Dios. Y Dios lo usó de una manera grande. En la palabra de Dios hay muchos ejemplos de los que pensaban que tenían más tiempo para hacer lo que debían hacer. Noé predicó 120 años construyendo la arca. ¿Y cuántos se salvaron? Solamente sus familias. Se cerró la puerta. Se terminó el tiempo. En Mateo 25 habla de 5 vírgenes que se acabaron el aceite de su lámpara. En el contexto estamos hablando del Espíritu. No tenían. Mientras que ellas iban a comprar, ¿qué pasó? Vino el esposo. Y perdieron la oportunidad. Y de esa manera hay muchos en la iglesia. Hermanos, Pablo está diciendo, aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. Aprovecha el tiempo. En Juan, si van a Juan, el Evangelio según San Juan capítulo 9, Jesucristo dice en versículo 4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Mientras que hay día, hay que hacer la obra de mi Padre. ¿Por qué? Porque la noche viene cuando ya no puede trabajar. Ese tiempo donde ya no puedo trabajar. Versículo 5 dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Eso es algo bueno aplicar a nosotros. Debemos de trabajar
Aprovechar ese kairos, ese bloque de tiempo que el Señor nos da mientras que hay oportunidad de hacerlo. Y ser luz del mundo. Ser luz del mundo. En 1 de Pedro, vamos a 1 de Pedro capítulo 1, versículo 17, primera carta de Pedro, versículo 17, capítulo 1, versículo 17, dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor que todo el tiempo de vuestra peregrinaje, de todo el tiempo que estamos aquí en el Señor, que debemos estar, Él no hace, Él juzga, que conducíos en temor, en reverencia, haciendo lo que el Padre nos ha enviado a hacer mientras que estamos aquí en este peregrinaje. Pablo dice a los ancianos en Hechos capítulo 20, los ancianos de Éfeso, versículo 24, Hechos 20, 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Él dice: con tal que acabe mi carrera con gozo, el ministerio que recibí del Señor, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Él está diciendo aquí que ni mi vida lo cuento para nada, con tal que yo puedo terminar esta carrera, este ministerio, podemos decir, esta misericordia que Dios nos dio, que es el ministerio, tu llamado que recibimos de Dios con gozo, dando testimonio de las buenas nuevas de salvación. Eso es, aprovechando bien el tiempo. Al fin de su vida, en 2 Timoteo, capítulo 4, 2 Timoteo capítulo 4, en versículo 6, esto es la última carta que escribió el apóstol Pablo, dice por 4:6 de 2 Timoteo, porque yo ya estoy para ser sacrificado, en el tiempo de mi partida está cercano. Ya mi vida, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solamente a mí, sino también todos los que aman su venida. Todos los que aman su venida. Qué tremendo. Qué tremendo. El tiempo, hermanos, es corto, es determinado. Nuestro tiempo aquí es corto, es determinado. Santiago dice en Santiago capítulo 4, versículo muy conocido, 13. Vamos ahora, los que diceis, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos ahí un año, traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que sería mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Eso es una verdad. ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, luego se desvanece. Wow. El tiempo es corto y determinado. Pablo está diciendo a la iglesia de Éfeso, aprovechar bien el tiempo. Y es cierto, lo único seguro en cuanto a nuestro tiempo, ¿saben lo que es el único seguro? Es este momento. El media hora no es seguro, no sabemos lo que va a ocurrir en media hora. Lo único seguro es el momento en que estamos viviendo,
hoy en día. Hay un señor en la iglesia en inglés, hoy me dijeron, conocen Luis, el de Paraguay, su suegro. Hace un año estaba bien, aparecía bien, saludable en la iglesia, le saludaba y todo. Tuvo un dolor. Fue al doctor y dijeron, tal vez hay un tumor en tu cerebro. Tenemos que hacer unos estudios. Cuando lo estudiaron ya hallaron cáncer por todo su cuerpo. Regado. No lo puede curar. Comenzaron quimio y todo para tardar lo que era inevitable. Hoy hoy me dijeron que ya está en hospice, ya nomás están dando morfina hasta el día. Pero él en su vida, en su actitud y todo, está contento que va a estar con el Señor. Solamente su cuerpo pelea para vivir. Pero este hombre jamás, en 2 meses, se cambió su vida drásticamente. No solamente su vida, la vida de su hija, la vida de Luis, la vida de su esposa. Todo para la gloria de Dios. Porque Él sabe dónde va y está dando testimonio de lo que es Cristo. Dicen que ayer dio testimonio a su hermana incrédula del Evangelio de Cristo Jesús. Lo único seguro, hermanos, en este mundo, en cuanto al tiempo, es este momento que estamos viviendo. En Lucas, si vamos al Evangelio según San Lucas capítulo, en Lucas capítulo 12. En Lucas capítulo 12 hay un hombre rico que había producido mucho. Aquí en versículo 16 dice, también les refirió, es el Señor, a una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y ahí guardará todos mis frutos y bienes. Lo que él iba a hacer, tenía graneros, los tumbó para hacerlos más grandes, más altos, tal vez 3 pisos. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Ya tengo mucho. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Él ya no vivió para su último mañana. Tenemos que aprovechar bien el tiempo, porque es cierto, es corto. Pero también dice en versículo 16, porque los días son malos. Pablo en específico estaba hablando del tiempo corrupto y malo que caracterizaba la ciudad de Éfeso en ese entonces. Si ves en capítulo 4, versículo 14, dice, para que ya no, eso es la edificación del cuerpo de Cristo, para que ya no sea como niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Eso eran los días en que ellos vivían. En capítulo 5, versículo 3, dice, pero la fornicación, toda inmundicia, la avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necesidades, ni drogarías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios en Cristo.
Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seas pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andar como hijos de luz. Pablo está diciendo, aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Y menos de 100 años después que Pablo escribió esta carta, esta epístola, Roma estaba torturando cristianos, quemándolos vivos, echándolos a los leones y muchas otras cosas. Los días son malos e empeorando. Vimos que los postreros días son malos. Ahora, ¿qué puedo hacer? Aprovechar bien el tiempo. Aprovechar bien el tiempo. Mirar cómo andas como creyente. No como insensato, no como necio, sino entendidos la cual sea la voluntad de Dios. ¿Podemos conocer la voluntad de Dios? Tenemos la voluntad de Dios escrito en la palabra. Infalible, inherente, la palabra suficiente para toda vida y piedad, lo tenemos nosotros. Hoy el cristianismo y la palabra de Dios está siendo atacado en unas maneras más sutiles que en el primer siglo. Más sutiles. Pero igualmente, segundo Timoteo, capítulo 4, versículo 3, vendrán tiempos, 4:3 de segundo Timoteo, porque vendrán tiempos que no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme sus propias concupiscencias. ¿Qué es concupiscencias? Deseos carnales ilícitos. Amontonarán maestros para enseñar, para darles gusto a sus deseos carnales ilícitos, y apartarán de la verdad el oído y volverán a las fábulas. ¿Cuánto más hoy tenemos que aprovechar bien el tiempo? En Romanos capítulo 13, vamos a terminar con esto. Romanos capítulo 13. Y versículo 11 dice, y esto, conociendo el tiempo, que allá es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación en cuanto creímos. Ya está más cerca. Cada día estamos más cerca a el fin para nosotros. Cada día, cada cumpleaños que yo tengo, doy gracias a Dios porque estoy más cerca a la gloria venidera. Pablo está diciendo, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño de tu estupor, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación en cuanto creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos, ahí está esa palabra otra vez, como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lujurias, en lascivias, no en contiendas, envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveéis para los deseos de la carne, de las concupiscencias. ¿Cuál es tu resolución del nuevo año, hermanos?
mirando lo que la palabra de Dios dice acerca de aprovechar bien el tiempo. Espero que sobre todo, tu resolución es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere. Oremos. Ay, Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra que nos exhorta, Señor, que nos enseña, que nos desnuda, que nos escudriña, que nos convence, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú tienes ese amor por nosotros a hablarnos con verdad. Yo pido hoy en día, Señor, que nos ayudas a analizar bien cómo aprovechamos el tiempo. Y como dice Pablo, aprovechar bien el tiempo, a no andar como necios, no perdiendo nuestras horas, no perdiendo nuestros días, sino, Señor, haciendo y ser entendidos de lo que es la voluntad de Dios. Gracias te doy, Señor, por esta oportunidad que nos das hoy en día estar aquí, porque es de tu gracia, es de tu misericordia. No lo merecemos, pero aquí estamos, Señor, y sabemos que no es por nada que nosotros hacemos, sino por todo lo que tú hiciste en la cruz. Ayúdanos a cantar, Señor, y buscar de ti como el siervo busca por las aguas. Gracias te damos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos en pie por el último canto, por favor.